La paranoia intelectual europea a mediados del siglo XIX se estaba transformando a marchas agigantadas, sobre todo en el campo de las creencias. La teoría de la evolución de las especies de Darwin socava el mito del Génesis. Hasta entonces, jamás había sido cuestionado. El positivismo de Comte hace que los problemas morales y sociales se vean desde una perspectiva científica basada en el empirismo, en la observación y análisis de la realidad. Y por último, Jean Renand, en su exgénesis crítica de los evangelios, llegan a negar el carácter divino de la figura de Jesucristo. Y este es el ambiente en el que nuestra novela del día de hoy, da un giro radical en sus planteamientos, abandonando los postulados del romanticismo y abordando una nueva etapa, lo que llamamos el realismo, cuyo mayor representante fue Balzac, como ya lo habíamos dicho antes. Un paso más sería el naturalismo, que no solo compromete la narración a la descripción de la realidad social, sino que lo hace desde una perspectiva cientifista. En este contexto crea Emilio Zola su vasta obra narrativa, de la cual abordaremos el día de hoy, llamada Los Roland-Macquart. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun. Espero que les agrade el programa que tenemos el día de hoy. Espero que ya hayan leído esta novela en sí, para que nos puedan comentar. Y pues nada, ¿qué tal si vamos a escuchar nuestro intro y comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entramos por tus oídos. Bienvenido. Emilio Zola había nacido en París en el año de 1840 y quedó huérfano a muy corta edad, lo que provocó que su familia atravesara dificultades económicas. Zola se dedicó toda su vida al periodismo, de donde obtuvo los ingresos que difícilmente podría alcanzar con la literatura, y también trabajó un tiempo en una editorial llamada HC, en donde llegó a ser jefe de publicidad. Lo cierto es que el propio autor denunció en más de una ocasión, sobre todo en un artículo titulado El dinero de la literatura, la precariedad económica de la vida de los escritores, algo que aún en nuestros días, con ciertas excepciones, sigue siendo una realidad lacerante. Publicó, sobre todo en Le Brien Public y Le Voltaire, y también en una revista internacional llamada El Mensajero de Europa, aunque su artículo más polémico y recordado, al que nos referiremos más adelante, se publicó en L'Aurore. Zola se comprometió también en la defensa de la pintura impresionista, que en sus comienzos fue, ¿cómo decirlo?, denostada y relegada al salón de los rechazos, si lo tuviéramos que hablar de un modo. La primera novela de Emilio Zola es Tristes Raquin, un análisis psicológico del remordimiento, entendido como disturbio orgánico, y a continuación inició su proyecto más ambicioso, el ciclo narrativo de los Roland-Macquart, comenzando en 1871 y continuando durante más de 20 años. En 1877 se instala en Medan, un pueblo en las cercanías de París, en el que se convierte en frecuente anfitrión de amigos y colegas. Fruto de estas reuniones es Las Veladas de Medan, una antología colectiva de narraciones cortas publicada en 1880 que constituye una suerte de manifiesto del naturalismo. Una de estas narraciones es la célebre Boda de Sebo de Guy de Maupassant,
considerada unánimemente uno de los relatos cortos de todos los tiempos. También, de 1880, es la novela experimental, un ensayo literario en el que Zola se remite a las novedosas teorías sobre la medicina experimental enunciadas por Claude Bernard, proponiendo aplicar el mismo método científico al análisis de la novela y enuncia los principios compositivos del naturalismo. De su obra posterior, destacan dos nuevos ciclos novelísticos. La trilogía de 3 ciudades, ya que comprende Lourdes, que se hizo en 1894, Roma en 1896 y París, que fue 2 años después, en el 98, en la que combate las supersticiones que sustentan la fe cristiana y la tetralogía inacabada, los 4 evangelios, que fue Fecundidad en 1899, trabajo ya para el año 1901, Verdad, publicada póstumamente ya en el año 1903, y Justicia, que no pudo escribir al sorprenderle la muerte en París para el año de 1902. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos cuenten a ver si ya leyeron esta novela de la cual vamos a hablar. Vamos a meternos de lleno en el siguiente bloque. Y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunar Edición en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden dejar sus mensajitos también en cronicalunares.sun@hotmail.com. Ahí nos pueden dejar todos sus correos electrónicos. Y pues nada, hoy siendo, a ver, ¿qué dijimos? 4 de julio. Estamos de fiesta en Estados Unidos por el día de su independencia allá. Y pues nada, vamos a nuestra pausa. Regresamos. Un abrazo a todos los que están festejando allá en Estados Unidos. Parte de la comunidad latina que también se levanta a festejar, a hacer mella en esto, hacer un poquito de ruido, y pues a todos ellos también un gran abrazo, que es una comunidad muy grande la que nos escuchan allá en Estados Unidos también. Pero bueno, vamos a hacer nuestra pausa y continuamos. El nombre completo dice así: Los Roland-Macquart, historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio. Y es un ciclo narrativo de 20 novelas que, mediante el hilo argumental de la historia de una familia a lo largo de 5 generaciones, traza un panorama social y político de la Francia de ese periodo. Entre todas ellas, hay varias que sobresalen y que son las más reeditadas y leídas hasta nuestros días. Por ejemplo, El 20 de París, que fue escrita en 1873, transcurre en el Mercado Central. Florent regresa a París de su destierro en Cayena, condenado por su activismo político. Se instala en casa de su hermano Quenu, que comienza a trabajar en el mercado mientras retoma sus actividades clandestinas. Lisa Macquart, viendo amenazada su plácida existencia, no vacila en denunciar a su cuñado, que es de nuevo deportado. Por ejemplo, En la taberna, otro relato escrito en 1877. El alcoholismo, que aparece como una epidemia social y al tiempo refugio último de los desesperados. Gervaise, que ha sido abandonada por su amante, dejándole 2 hijos, se abre camino a base de esfuerzo, trabajando como lavandera, y después se casa con Copiat, un honrado obrero. Pero un accidente laboral sufrido por lo manda todo al traste, por decirlo de algún modo. Los ahorros se gastan en la curación de Copiat, que una vez recuperado comienza a frecuentar la taberna y cae en el alcoholismo. Gervaise
sigue su mismo camino y acaba sumida en la prostitución y la miseria. Nana, por ejemplo, otro de los relatos que se presentan ahí, hecho en 1880. Retrata la buena, por decirlo de algún modo, entre comillas, la buena sociedad burguesa vista a través de los ojos de una prostituta de lujo. Nana, que ha logrado escapar de la miseria trabajando como actriz en espectáculos eróticos, es convertida en la sensación de París, goza humillando y maltratando a sus admiradores, especialmente a Muffat, que la mantiene, es incapaz de amar a nadie excepto a su hijo Luis, y su carácter frío y despiadado hace que poco a poco todos la abandonen. Poco después morirá de viruela, nuevamente sumida en la pobreza. Otro relato que también me llamó la atención, que se llama Germinal, escrito en el año de 1885, describe las luchas sociales y laborales de los mineros del carbón, que intentan mejorar su terrible condición, los bajos salarios, la explotación y la precariedad mediante una huelga. La patronal reacciona llamando al ejército y contratando a esquiroles. La muerte del líder obrero Toussaint Maheu, víctima de una, entre comillas, bala perdida de la policía, desbarata la huelga y los mineros volverán al trabajo vencidos y humillados, como suele suceder. Otro relato es La bestia humana, hecha en el año de 1890. Cuenta la historia del crimen cometido por un ferroviario al que le consumen sus celos, y que se llama Rombart, que es el subjefe de la estación de Havre, y es feliz con su esposa Severine hasta que descubre que obtuvo su empleo gracias a que su jefe, Grand Morin, había violado en el pasado a su mujer. Este decide asesinarlo auxiliado por Severine, y aunque cree que su crimen quedará impune, había un testigo, Lautier, otro ferroviario que, sin embargo, decide no denunciarlos. Los remordimientos conducirán a Robert al infierno del juego, mientras que Severine y Lautier se han hecho amantes y planean su asesinato. Vamos a hacer nuestra pausa. Este es entre tantos relatos que se encuentran en esta obra. Quise a lo mejor nombrar los más destacados, pero vamos a hacer una pausa a continuación para meternos de lleno en las claves de lectura. Recuerden dejarnos sus mensajes, recuerden que nos comenten cuáles son de los relatos que se hablan en esta obra sus favoritos y de los cuales pues más han quedado sorprendidos. Vamos a nuestra pausa y regresamos. Emilio Zola parte de la teoría de la herencia genética y del carácter social como factores que determinan inexorablemente el carácter y el destino de sus personajes. Miseria, degradación, prostitución, explotación laboral, alcoholismo, violencia y crápula. Y he aquí el panorama que presentan las novelas de nuestro autor del día de hoy. Su vasto ciclo narrativo está concebido de un modo sistemático, científico, y cada una de sus novelas aborda una distinta faceta de la sociedad de su tiempo, centrándose en las realidades más lacerantes, las injusticias más flagrantes y las situaciones más sórdidas. Ningún estamento o clase social se libraría de su mirada incisiva, que disecciona con frialdad de cirujano y al mismo tiempo sensibiliza al artista el mundo de su época. Por encima de la lectura completa del ciclo novelístico, el lector actual, nosotros, todos los lunares, ustedes, yo, podemos abordar las 5 novelas que hemos reseñado, pues cada una de ellas constituye individualmente una obra maestra del canon narrativo universal.
En 1894, el capitán Alfred Dreyfus, militar judío nacido en Alsacia, fue acusado de vender secretos de Estado a Alemania. Condenado en juicio sumarísimo a cadena perpetua y deportado a la Isla del Diablo, su familia se movilizó para demostrar su inocencia, y la instrucción realizada por el jefe de contraespionaje francés, el coronel Georges Picquart, demostró que al año siguiente que la acusación era falsa y el verdadero culpable era el comandante Ferdinand Esterházy. Sin embargo, tanto los mandos tradicionalistas del ejército como las clases políticas nacionalistas, ultracatólicas y antisemitistas se negaron a aceptar la evidencia, provocando una crisis política y social que conmocionó a la República durante largos años. Aquí es donde Emilio Solá publicó en el periódico L'Aurore su célebre alegato Yo acuso, que lo hizo en el año de 1891, en el que denunciaba el complot reaccionario y militarista, y fue condenado por injurias a 1 año de cárcel y hubo que refugiarse en Inglaterra para evitar la prisión, revisando el caso en un tribunal de casación. Dreyfus fue nuevamente declarado culpable y condenado a 10 años de trabajos forzados, aunque fue indultado por el presidente al cabo de 4 años. Hubo que esperar hasta 1906 para que el nuevo tribunal reconociera su inocencia y su nombre fuera rehabilitado. Las veladas de Medan. Este es el título del libro de relatos compuesto con la aprobación de un grupo de escritores que solía frecuentar la casa de Emilio Solá en Medan, una pequeña localidad situada a la orilla del Sena. Huysmans, Créart, Hennique, Alexis, Maupassant y el propio Solá. El ataque al molino, bola de cebo, con el petate a cuestas, la sangría, el asunto del número 7 y tras batalla, son un conjunto de cuentos que tienen en común que todos ellos están ambientados en la guerra franco-prusiana del año de 1870 y en el que todos ellos contienen una crítica mordaz y despiadada del trasfondo político y militar de la guerra en cuestión. El prólogo de la obra, redactado por Solá, es unánimemente considerado el manifiesto fundacional del movimiento naturalista. El relato Bola de cebo de Maupassant, que veremos analizado más adelante en alguno de nuestros programas, en su correspondiente entrada, figura toda la justicia en el canon universal de los mejores relatos de todos los tiempos. Junto a Guy de Maupassant, que analizaremos pormenorizadamente más adelante en alguno de nuestros capítulos de aquí de Lunae Dies en Crónicas Lunares, el naturalismo agrupó a numerosos talentos literarios cuya lectura es altamente recomendable. Por ejemplo, los hermanos Jules y Edmond Goncourt escribieron en colaboración René Mauperin y Germain Lacerteaux, que son más recordados por el célebre premio que lleva su nombre y es el más importante de las letras francesas. Alphonse Daudet es célebre por su libro de poesía Cartas de mi molino y sobre todo por su epopeya en tono humorístico llamada Tartarín de Tarascón. En teatro destacaron Eugène Lavechée,
autor de Un sombrero de paja de Italia, que los cinéfilos recordarán por la versión rotada por René Clair, una obra maestra del genial cineasta. Otro autor es Émile Augier, autor de Le Grand de Monsieur Pourrier, y el inolvidable Alejandro Dumas hijo, autor de La Dama de las Camelias. Espero que se den la oportunidad de encontrar ustedes estas novelitas, algunas de ellas destacadas en la misma época del autor del cual abordamos el día de hoy, y que es importante para reconocer la... ¿cómo llamarlo? La genialidad de la literatura francesa de esa época. Y pues espero que se den la oportunidad de leerlos también. A mí me encantó mucho La Dama de las Camelias cuando la leí. Recuerdo que la leí en una sentada, por decirlo de un modo, porque estuve enfermo un par de días de una gripe terrible y que no me dejaba levantarme de la cama. Y pues en ese par de días, creo que en un solo día, terminé de leer La Dama de las Camelias, y es una de las novelas más entrañables de las cuales quizás a lo mejor era la situación por la situación física por la cual estaba yo pasando, pero me movió muchísimo, me hizo sentir mucho, y pues yo la recomiendo también mucho, La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas, hijo, en este caso Alejandro Dumas hijo, no el autor, porque el autor de El Conde de Montecristo es Alejandro Dumas padre. De Los Tres Mosqueteros también fue el padre. Estos dos, esta mancuerna de padre e hijo ha hecho muchas cosas, pero esta de La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas hijo es una de mis favoritas, y pues yo la puedo recomendar así abiertamente. Vamos a terminar nuestro programa, les mando un abrazo muy caluroso, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que a continuación tenemos nuestra parte de Pedro Páramo, como la hemos estado fraccionando, y pues nada, los espero el día de mañana, porque ahora con esta nueva sección de lo que es nuestra nueva temporada, pues tenemos cosas renovadas, unos programas un poquito más extensos, pero un poquito más, con más carnita, por decirlo de algún modo. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y pues muchísimas gracias por estar. Muchos años antes, cuando ella era una niña, él le había dicho: «Baja, Susana, y dime lo que ves». Estaba colgada de aquella soga que le lastimaba la cintura, que le sangraba sus manos, pero que no quería soltar. Era como el único hilo que la sostenía al mundo de afuera. «No veo nada, papá». «Busca bien, Susana. Haz por encontrar algo». Y la alumbró con su lámpara. «No veo nada, papá». «Te bajaré más. Avísame cuando estés en el suelo». Ya había entrado por un pequeño agujero abierto entre las tablas. Había caminado sobre los tablones podridos, viejos, astillados y llenos de tierra pegajosa. «Baja más abajo, Susana, y encontrarás lo que te digo». Y ella bajó y bajó, se columpió, meciéndose en la profundidad con sus pies bamboleando. En él no encuentro dónde poner los pies. «Más abajo, Susana, más abajo. Dime si ves algo». Y cuando encontró el apoyo ahí permaneció, callada, porque se enmudeció de miedo. La lámpara circulaba y la luz pasaba de largo junto a ella, y el grito de allá arriba la estremecía. «Dame lo que está ahí, Susana». Y ella agarró la calavera entre sus manos, y cuando la luz le dio de lleno la soltó. «Es una calavera de muerto», dijo. «Debes encontrar algo más junto a ella. Dame todo lo que encuentres». El cadáver se deshizo en canillas. La quijada se desprendió como si fuera de azúcar.
Le fue dando pedazo a pedazo hasta que llegó a los dedos de los pies y le entregó la coyuntura tras coyuntura. Y la calavera primero, aquella bola redonda que se deshizo entre sus manos. Busca algo más, Susana, dinero, ruedas redondas de oro, búscala, Susana. Entonces, ella no supo de ella, sino muchos días después entre el hielo, entre las miradas llenas de hielo de su padre. Por eso reía ahora. Supe que eras tú, Bartolomé. Y la pobre de Justina, que lloraba sobre su corazón, tuvo que levantarse al ver que ella reía y que su risa se convertía en carcajada. Afuera seguía lloviendo. Los indios se habían ido. Era lunes y el valle de Comala seguía anegándose en lluvia.